tardes. Vamos a continuar con el tema de Nietzsche. Estuve leyendo algunas de las cosas ahora sí sobre él. Y es una filosofía fascinante, me gustó mucho. Quisiera mencionar que efectivamente recordar algunos datos biográficos de él. Él nació en 1944, murió en 1900 y su primer libro de él se llamó El nacimiento de la tragedia, publicado en 1872. Entonces, en este libro él habla mucho, como habíamos visto la semana pasada, que él es un gran helenófilo y habla mucho de la idea de aceptar, o sea, la idea báquica de explotar la vida y de darle, explotar la vida, explotar la vitalidad, ya que primero hay que estar consciente de que el mundo real para Nietzsche es difícil, es arduo, es difícil, ¿no? Entonces, para escapar de ese mundo real duro, hay que dar rienda suelta a lo báquico. Entonces, Nietzsche dice, estoy leyendo una cita de ese libro, y él dice que, es muy interesante, dice, ¿qué es lo que lleva a la tragedia sino el exceso de placer? Eso se dice. Sí, eso es lo que voy a hablar también. Es interesante, o sea, el exceso de placer, el exceso de efervescencia vital te produce un estado psíquico de trágico. Entonces, aquí tenemos a un filósofo que busca la vida y busca la felicidad. Tiene que experimentar, tiene que explorar, ¿no? Explorar. Primeramente dice, yo voy a darme cuenta que la vida real, o sea, primeramente yo no voy a vivir de sueños religiosos. Primeramente yo voy a aceptar la verdad real de la vida, por más dolorosa que sea, y después yo voy a sacarle jugo a la vida lo más que pueda. Y tengo que aceptar la condición de la vida real. No tengo que escudarme en fantasías religiosas que me lleven a la felicidad fantástica, ¿no? Esa es una característica importante de él. Bueno, ahí en cuanto habla, ¿no?, de la tragedia. Ahora, pues llama la atención que ese fue su primer libro, que lo escribió cuando era de juventud. Su último libro, que fue un libro, dice, un poco extendido, y hoy en día es una obra maestra muy valorada. Y la primera vez que habla del superhombre es hacia Zaratustra, donde él hace un ataque tremendo al cristianismo. En el libro hacia Zaratustra se hace un ataque al cristianismo y establece que lanza un reto importante a la humanidad, un reto filosófico actual. Tenemos que encontrar nuevos valores. Porque no podemos estar atenidos a valores judeocristianos antiguos, de épocas que ni nos tocó vivir, o valores helenos, griegos, que de una época que no nos tocó vivir, que ya están caducos y que la verdad nadie sigue. Entonces, tenemos que encontrar nuevos valores que emancipen al hombre. Y pues una frase en cuanto a Nietzsche sobre el cristianismo es de que no ha existido más que un solo ser humano que se pueda llamar cristiano, y ese hombre fue crucificado. Pero de ahí en fuera yo creo que nadie puede decirse que sigue, que se puede llamar así cristiano. Y entonces tenemos ahí entonces un gran reto que lanza a la humanidad hoy en día, un gran reto que la filosofía debe de resolver y debe ser valiente en abordar, el reto de encontrar una serie de valores que nos hagan, con los cuales estemos a gusto y que no estén produciendo el mundo caótico que tenemos hoy en día, de problemas morales, de problemas sociales, etcétera, ¿no? Gracias. Pues continuando con esto, ¿no? Hubo dos grandes influencias en Nietzsche, que fue Wagner y Schopenhauer. En el caso de Wagner, Nietzsche quedó encantado. De hecho, Nietzsche era músico, era un niño genio. Era un niño genio que recibió
beca en la Universidad de Alemania, la Universidad Alemana. Se le dio una cátedra a temprana edad, haciendo una excepción porque era realmente un niño genio que decidió, en vez de estudiar religión, ya que venía de una tradición de padres luteranos, pastores cristianos, él decidió estudiar literatura, filosofía clásica, y recibió una beca muy importante. Hicieron una excepción, inmediatamente lo subieron a la cátedra muy joven y también sabía algo de música y fue un gran admirador de Wagner. También se dice que fue un gran admirador de Schopenhauer. Coinciden en Schopenhauer en que ambos creen que no hay Dios y no creen en la inmortalidad del alma, en la inmortalidad. Ahora, sin embargo, posteriormente Nietzsche se enemistó con Wagner, se distanció. En su libro de 1988, El caso Wagner, ahí lo expresa, y en su libro de 1895, Nietzsche contra Wagner, ¿no? Entonces, ahora, murió, como vimos en 1900, cuando gozaba de gran reputación. Gastó mucho, se jubiló muy joven, tenía tiempo libre, tenía dinero y viajó por Europa. Es allí cuando su salud empieza a deteriorar a los 24 años en adelante, deteriorada por una sífilis temprana. Sin embargo, como les decía la vez pasada, coincide con su periodo más fecundo y creador en la filosofía. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la cultura. Para Nietzsche, el hombre libre, el hombre que se atreve a hacer lo que él es, dejando afuera religiones, afuera filosofías y prejuicios, es un buen hombre, es un superhombre que produce cultura. Cosa contraria a la religión, como lo hemos estado viendo. La religión prohíbe la cultura, ¿verdad? La frase de Nietzsche, aquí está, dice: el arte alza la cabeza cuando la religión relaja su opresión, efectivamente. Entonces, para Nietzsche, los prototipos del superhombre pues van a ser hombres como Wagner, ¿no? Que expresaron todo su potencial en la música, en la ópera, ¿verdad? A los cuales él admiró. Y hasta va a decir, y hasta Sócrates. Admiro a Sócrates, dice, aunque no coincido con él, pero lo admiro porque en su tiempo dijo lo que pensaba y lo que sentía, y una gran influencia en la humanidad, ¿no? Que dice, creo que son los superhombres. Bonaparte, etcétera. Entonces, la idea de que la cultura y la civilización es producto del superhombre es algo nietzscheano. Y dice Nietzsche, bueno, y perdónenme, pero si uno se atreve a hacer lo que es, va a chocar con su prójimo, con la sociedad, pero no debe ser sentimental, perdónenme. Es tan natural y tan humano como cuando una gaviota muere, o cuando un jabalí es cazado por perdónenme, pero es natural que lastimes a tu prójimo en tu afán de atreverte a hacer lo que eres y de superarte como superhombre. Sí, va a haber gente que se va a lastimar, pero es inevitable. Entonces, aquí vemos esta idea, ¿no? de que la cultura y la civilización es buena y es producto de los superhombres, aquellos que se atreven a salir de la mediocridad de la sociedad, de la mediocridad del anonimato, de la mediocridad de la masa de borregos, de la masa social, ¿no? Bueno, ahí voy a terminar y más adelante voy a comentar algo más. Pues vamos a continuar. Quisiera hablar ahorita sobre la idea de la vida, el vitalismo de Nietzsche, y la idea de que él rechaza que la mente y la racionalidad someta y sojuzgue la vida, sino, dice Nietzsche, debe ser al revés, ¿sí?
O sea, ¿cuál es el error humano? El error humano es que un hombre nace y de repente entra en contacto con algo que se llama vida, la existencia. Y su error es que quiere esclavizar a su forma de vida con algo abstracto, con la razón. O sea, él quiere decir, quiero hacer esto. No, pero ¿qué te dice tu razón? Híjole, sí es cierto. Quiero hacer esto. No, pero ¿qué te dice tu razón? Pues Nietzsche dice, eso está mal. La vida no debe ser razonada, porque entonces se convertiría en una vida falsa. Como él critica también a la gente que vive religiones antiguas, que ya nadie sigue, estaría viviendo una vida falsa, sería un error. La vida verdadera para Nietzsche debe de ser como los griegos, los primeros griegos que rendían culto a la vida. Los griegos decían, bueno, primero vamos a ver qué es la vida. La vida es esto, ¿cómo es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo nos pide esto, nos gusta esto. Entonces, vamos a subordinar la vida a la razón, y no al revés, que es lo que hace la filosofía occidental. Eso es una idea es un gran error, ¿no? Que nosotros los seres humanos usamos nuestra racionalidad para gobernar la vida. Eso es un error para Nietzsche. Ahora, continuaba yo hablando, quisiera hablar sobre el periodo histórico. La guerra franco-prusiana fue en el año se ganó en 1870, cuando Nietzsche tenía 26 años. Que hay que tomar en cuenta que Napoleón ya acababa de ser desbancado, el gran imperio napoleónico. Entonces entró una nueva generación de alemanes que se unifican y se quitan del yugo francés. Entonces ahí tenemos una generación de grandes líderes, y, poderosos militares y poderosos pensadores, ¿no? Entonces, en ese contexto se da la filosofía de Nietzsche, ¿no? Con el líder, el jefe unificador alemán Otto von Bismarck. Ahora, la guerra franco-prusiana. Ahora, continuando, ¿no? Nietzsche dice, hay que decir sí a la vida, hay que decir sí a la vida. Y hay que dudar de los valores antiguos que nos tocó vivir a nosotros, los valores judeocristianos, los valores helénicos. Dice Nietzsche, yo no tengo la solución, pero yo lanzo el reto, hay que buscar nuevos valores. Bueno, Nietzsche, ¿cuáles son? Yo no lo sé, pero hay que buscarlos, porque los de la religión no son, porque esos valores no nos permiten vivir plenamente, ¿verdad? Entonces, para Nietzsche, pues la vida va a ser un reto antirreligioso, un reto de supervivencia, un reto de poder expandirse, expandir la conciencia, extender la vida, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues en ese reto va a haber conflicto, ¿no? Que hay una frase de Nietzsche, dice, el hombre es una cuerda estirada por la bestia y el superhombre, una cuerda sobre la misma. Entonces, ¿quién es una bestia? El religioso socialista, comunista, que se sumerge en el anonimato de la masa mediocre cristiana. Es una bestia. ¿Quién es el superhombre? El hombre individualista que sobresalta, que se diferencia de la masa mediocre. Y ahí está la lucha, ¿no? Esa es la cuerda, ¿no? Está en un abismo, entonces eso es lo emocionante de la vida, dice Nietzsche. Eso es lo emocionante de la vida. Entonces hoy en día, yo como me pongo a pensar que hoy en día Nietzsche ha tenido una gran influencia. O sea, hay mucha gente que sigue la filosofía de Nietzsche, como los artistas, los que digamos, poniendo un ejemplo práctico, que van a Televisa y compiten en La Voz México, digamos. Esa es una filosofía nietzscheana, es una lucha para sobrevivir y sacarle jugo a la vida lo más que se pueda y ganar, ¿no? No importa que los derrotados se sientan tristes. Entonces, hay que decir, bueno, ahí termino, ¿no? Fíjense que, hablando de la tragedia, efectivamente los griegos creían que la tragedia era el dolor y el sufrimiento, era una escuela para crecer y para madurar. Digamos que el héroe sufre porque en su orgullo ofende a los dioses.
Entonces, ese sufrimiento lo hace maduro. Quería mencionar eso, ¿no? Quería mencionar eso. Ahora sí se dice eso de que también se puede ser inmaduro gracias a la falta de sufrimiento, ¿no? Puede ser inmaduro. Ahora, hablando de hacer frente a las verdades, por más desagradables que éstas sean, es la que era la filosofía de Nietzsche, es que hacer frente a la verdad, por más desagradable que ésta sea, ¿no? No hay que refugiarse en religiones imaginarias de Disneylandia, o no hay que evadirse de esa realidad, sino que hay que enfrentarla, y es mejor enfrentarla, por más dolorosa que sea, ¿no? Porque luego sale contraproducente. Quisiera leer un comentario de Freud sobre Nietzsche. Freud. Dice: el fundador del psicoanálisis afirmó dice Freud, en mi juventud Nietzsche representó una nobleza que yo nunca pude alcanzar. El mismo Freud, de acuerdo con su biógrafo, declaró que en diversas ocasiones Nietzsche había penetrado en el conocimiento de su propia naturaleza mucho más que cualquier otro filósofo en el pasado y probablemente en el futuro. O sea que efectivamente Nietzsche y Freud sí coinciden en la idea de que hay que ser lo que uno es y hay que confiar en lo que uno siente y en lo que uno es. Alejarse de cualquier influencia externa, de cualquier valor externo, ¿no? De cualquier moral externa. Nietzsche fue un gran influyente en el arte. Nietzsche fue un gran promotor del arte en ese sentido. Richard Strauss, un gran clásico, escribió una obra musical basada en su libro Así habló Zaratustra, ¿no? Y otros grandes artistas han sido influenciados por Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche tuvo una gran influencia en el arte. Aquí hay un gran orientalista inglés que se llama Sir Richard Burton, que acuñó el ideal del superhombre como inglés orientalista, que tradujo Las Mil y una Noche en inglés. Richard Burton, que murió curiosamente el mismo año que murió Nietzsche, que nació antes, murió más viejo, nació en 1921, sí, Richard Burton. Y él viajó, fue un viajero, fue un hombre rico, un viajero, que exploró otras culturas. Hay que recordar que Nietzsche, como lo mencionaba yo la vez pasada, fue un relativista cultural. Entonces, sí, Richard Burton en cierta manera se puede entender como un hombre que rompió ese etnocentrismo cristiano inglés, ¿no? En el sentido de que introdujo otras visiones orientalistas. Y sin embargo quisiera mencionar lo que dice aquí el autor Brian Magee, que creo que es conservador, el autor de este libro que tengo, de Historia de la Filosofía. Dice: y sin embargo, gran parte de su literatura erótica oriental, decía Richard Burton, le llevó a que fuese condenado como un promotor del vicio. Bueno, esta frase es una frase de Brian Magee, el autor inglés de este libro, que es conservador, va a criticar el punto de vista demasiado liberal de Nietzsche, ¿no? El demasiado relativista. Aquí hay otra frase de Nietzsche: la tentación de la conciencia es indecente. Una frase de Nietzsche, ¿no? Entonces, pues la vida entonces para Nietzsche es un reto. Y bueno, ahorita voy a mencionar algo más. Fíjense que en esta ocasión me gustaría leer algo de Brian Magee. Brian Magee fue un profesor de high school en inglés, maestro inglés de filosofía. Escribió este libro que estoy usando, que sí tiene una tendencia conservadora. Esto es, él va a estar en contra de Nietzsche, de Nietzsche. Entonces esto es importante decirlo.
Bueno, él, Claro, adelante. adelante, ¿no? Por ejemplo, él aquí habla mucho del artista filósofo. Dice, bueno, Nietzsche fue uno de los filósofos con mayor dote literaria. De hecho, muchos de sus compatriotas lo consideran el mejor prosista alemán. Fue poeta y fue músico. Entonces aquí quiero enfatizar esto. Dice, tal vez no tan brillante como su gran amigo de toda la vida, el compositor Wagner. Pero aquí tenemos que decodificar esto que Brian McGee dice. Aquí Brian McGee está sugiriendo una cierta envidia por parte de Nietzsche hacia Wagner, porque al final de su vida, como lo sabemos, terminó enemistándose con él. Entonces, el creador del superhombre, el que creía en la cultura, no pudo llegar a ser el gran músico que fue su mecenas Wagner, ¿no? Pero finalmente termina enemistándose con él. Es algo que Brian McGee en cierta manera trata de que entendamos en su lectura, la lectura que él hace aquí. También menciona algunos epigramas. Quisiera leer algunos. Dice, si las parejas casadas no vivieran juntas, habría muchos más matrimonios felices. Un epigrama, ¿no? Y otro dice, la vanidad Muy liberal, es la... ¿no? Muy liberal. Muy liberal. Dice otro, la vanidad es la inclinación involuntaria para convertirse en un individuo sin serlo en realidad. Hay otro, Sí, esto está bueno, dice. Programa, dice, muy interesante. Si miras demasiado hondo al abismo, este acabará mirándote a ti. ¿Qué es Guadalajara? Algo a la verdad. Si miras demasiado hondo en el abismo. Es una frase, es otro epigrama. Sí me huele a Nietzsche. Y otro dice también, pasado mañana me pertenece. Algunos nacen póstumamente. Una frase de consideraba a Nietzsche. ¿Verdad? Tal vez algo que supongo que esto tiene que ver un poquito con lo del eterno retorno, con la idea. Dice otra frase, dice, voy a pegar un tiro a todos los antisemitas. Él era antisemita, él no comulgaba con la idea del antisemitismo, aunque aquí el autor Brian McGee enfatiza en su artículo aquí que Mussolini recibió una colección de las obras, supongo que en alemán, no sé si en alemán o en italiano, de Nietzsche por parte de Hitler. Aquí ¿Qué es un semita? Un semita es digamos, es una persona de raíz judaica, es una persona, esa sem es anterior a Judá. Semita es un término más general. Contrario a semita. Sí, no, sino que, por ejemplo, un antepasado de Judá fue Sem. Entonces, un semita, los pueblos semitas abarcan más que los judíos, sino más, los judíos más otros. ¿Y tienen otro idealismo diferente? No, pues en términos generales casi se pueden considerar, semejantes, ¿no? En cuanto a ideología, pues sí. Sin algo así tradicionalmente. ¿Por qué tan importante antisemita si viene siendo lo mismo semita y no semita? O antijudío, o como... Ah, era antijudío. Más bien lo que quieres decir tú es que debió haber dicho antijudío. Porque... No, él no creía en lo hebreo, pues. Bueno, aquí menciona Brian McGee esa frase que él dijo, ¿no? Según aquí Brian McGee, una frase de Nietzsche dice, voy a pegar un tiro a todos los antisemitas. Supuestamente lo menciona Nietzsche, según aquí el libro de Brian McGee, ¿no? Es un pensamiento de Nietzsche que descansa sobre hermosas metáforas. Bueno, ahí termino y ahorita... Muy amable. Bueno, quisiera leer aquí sobre este texto de Brian McGee. Dice, la obra del más grande poeta en inglés de aquella época, W.B. Yeats, recibió una fuerte influencia de la filosofía de Nietzsche. O sea, él está hablando de los grandes personajes literarios que fueron influenciados por Nietzsche.
al igual que los poetas alemanes Rainer Maria Rilke y Stefan George, y los novelistas alemanes Thomas Mann y Hermann Hesse, ¿verdad? Por lo que respecta a los autores franceses, destacan entre otros André Gide, André Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. En definitiva, se puede afirmar, sin duda alguna, Nietzsche fue el filósofo que más influencia ejerció sobre los grandes escritores europeos después de Marx, si es que este último puede considerarse filósofo en el sentido pleno de la palabra. Es aquí la gran influencia que tuvo Nietzsche sobre, ¿verdad? Ahora, hablando del eterno retorno, y de la carencia de valores y del nihilismo, hay que lo que explica Nietzsche, ¿no? Hay que poder sacarle el mayor provecho a la vida, lo más que podamos, siendo astutos, siendo aventados, siendo no apocados, sino con arrojo. Y en un momento dado, si en una vida nos toca vivir felices, podemos eternizar eso a través de un eterno retorno, ¿no? Que otra vez nos toque volver o sea, no hay que tener miedo que en un más allá que te va a castigar, porque si tomaste ventaja de tu prójimo y te aprovechaste de él, ya vas a ser castigado. No. Si tomaste ventaja de tu prójimo y fuiste superior a ellos y disfrutaste de la vida, como hay un eterno retorno, tienes la opción de repetirlo. Creo que, no sé si esté bien, pero ya ustedes me comentarán. Y es una manera de eternizar tu éxito como superhombre. Bueno, entonces hemos hablado de Nietzsche, sobre la voluntad, el triunfo de la voluntad. Yo creo que la próxima semana pues vamos a seguir comentando sobre esto, ¿verdad? Sobre la tragedia, sobre su influencia en el arte. Quisiera nomás enfatizar la importancia de Nietzsche como un buen escritor, y también como un gran innovador. O sea, Nietzsche estuvo en contra de los valores burgueses, de la mediocridad. Entonces fue un verdadero avant-garde, lo que en arte se llamaría avant-garde. Y nomás quiero, para finalizar, establecer la diferencia entre estos dos términos importantes. Lo que es el kitsch es un arte sujeto a los intereses de la mercadotecnia. Es un arte vulgar para las masas del anonimato. Entonces, lo contrario al kitsch, el arte verdadero es el avant-garde. Es un artista que no se sujeta a los intereses económicos, es un artista genuino, es un artista que rompe con todo lo establecido. Entonces vamos a tener a un Nietzsche que él mismo fue un verdadero avant-garde y que él va a defender los valores de la vanguardia, ¿no? Y también mencionar que como un promotor de la cultura y de la civilización y del avant-garde y del progreso humano, va a repudiar los valores conservadores estáticos de lo antiguo. ¿Sí? ¿Quiénes fueron conservadores? Pues Rousseau, por ejemplo, era un conservador. Rousseau era un naturalista que decía el progreso no lleva nada bueno, aunque también cabe mencionar que Nietzsche también criticó algunas posturas kitsch culturales modernas, pero él siempre creyó en el avant-garde, ¿no? Yo creo que él consideró que Cristo era un avant-garde, que los futuros se apropiaran de su mensaje para comercializarlo y distorsionarlo. Gracias.